Bien, bueno, así que bueno, gracias por conectarse hoy. Me presento, mi nombre es Daniela, yo hago parte del equipo de 360 Soluciones Verdes. Nosotros somos la empresa que junto con la municipalidad trabajamos en todo este tema del compostaje, de gestión de residuos orgánicos. Y en esta oportunidad lo que queremos empezar a hablar es acerca de, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese compost? ¿Sí? Con ese abono que cosechamos, ¿cómo lo podemos aprovechar? Y hoy especialmente vamos a hablar de cómo empezar una huerta en casa. ¿Sí? Entonces la idea es que si ustedes ya tienen conocimientos, bueno, los refuercen y si no han tenido todavía ninguna experiencia, sepan por dónde empezar, ¿sí? Cuáles son los principios básicos para poder tener nuestra propia huerta, es decir, cultivar nuestros propios alimentos y estar preparados con todas esas herramientas que nos van a ayudar a tener éxito. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, primero, ¿qué tenemos que pensar de nuestro lugar, ¿sí? De nuestro espacio? Ya sea que yo cuente con un balcón, una terraza, o tengo un patio grande, un jardín, o tengo un montón de campos, ¿sí? Bueno, incluso en un balcón se puede hacer una huerta. Entonces, la idea es que ustedes, con el espacio que cuenten, sepan en qué fijarse para decir, bueno, yo puedo cultivar aquí tales plantas o tales otras, o me conviene más bien cultivar hojas verdes o más bien tener un jardincito de polinizadores. Entonces, ya eso obviamente depende de los objetivos que cada uno tenga, ¿sí? Pero de eso se trata este primer punto, conocer nuestro lugar. Y en base a eso, tomar decisiones de cómo lo vamos a manejar. Luego vamos a hablar acerca del suelo, ¿sí? Un suelo es esencial para la producción de alimentos o en realidad de cualquier planta, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué es tan importante y cómo nosotros podemos simular, si no tenemos acceso a suelo directo, un sustrato con estas características, ¿sí? Es decir, que si voy a tener una huerta en macetas o en una llanta, en un neumático, o en galones, ¿sí? En muchas partes se puede cultivar, pero muy importante es la base, ¿sí? El sustrato, que es esta imitación del suelo, que es lo que queremos lograr. Entonces vamos a conocer qué es lo importante ahí para poder recrearlo. Y ya luego vamos a pasar a lo que es el diseño de la huerta, ¿sí? Entonces también algunas pautas para que ustedes tengan estos lineamientos de qué tener en cuenta y qué es importante y que en base al espacio puedan diseñar una huerta y que funcione. Y por último vamos a hablar del mantenimiento, ¿sí? Entonces algunas tareas diarias, semanales, mensuales que hay que hacer para mantener a estas plantas súper fuertes y saludables. Entonces, como hablábamos con Ligia al principio, este es un tema que da para días y días y días, ¿sí? Entonces, me gustaría que tener este espacio de contarles lo más importante primero y ya luego si quieren ver algunas dudas puntuales como una vez tuve un pepino y me pasó tal y tal cosa, bueno, para hacerlo más dinámico para todos y que se lleven lo más importante, denme un chancecito de hablar de todas estas cuestiones y ya luego sí pasamos a algunas preguntas particulares, ¿ok? Si algo no se entiende, eso sí, por favor, me interrumpen y lo vemos de otra forma o de la forma que sea necesaria. Entonces, en cuanto a conocer nuestro lugar, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, algo indispensable son las horas de sol directo, ¿sí? Las plantas y en particular estas plantas que tienen frutos como tomate, chile dulce, pepino, necesitan bastante sol, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hojas como arúgula, lechuga, espinaca, acelga, ¿sí? O sea, la parte comestible cuando son hojas, bueno, yo para eso necesito mínimamente de 2 a 3 horas de sol directo, ¿sí? No es lo mismo que le dé indirectamente si ya hay algo de sombra o a través de un techo que el sol así, el rayo directo en la hoja, ¿sí? Entonces, sepan que son de los cultivos que menos sol requieren, entonces, si yo en mi balcón, por decirlo, solamente tengo 3 horas que les pega el sol, bueno, las hojas son una buena opción para cultivar, ¿sí? Ahora, si ya quiero sembrar
chile dulce o chile picante, pepino, berenjena, esto ya requiere de más horas, ¿sí? Entonces ya necesito de 4 a 6 horas como mínimo, ¿sí? Si es más, todos estos van a funcionar, pero para que sepan y tengan esto en cuenta. Luego, voy a sembrar directamente en el suelo, ¿sí? Esto es una gran ventaja, pero también hay que ver cómo es que está ese suelo, ¿sí? Yo les dije, el suelo es la base de una planta sana. Entonces, hay que ver si está compactado, hay que ver hoy qué hay, qué crece ahí, si es puro zacate o si está el suelo así pelado y no hay nada, si hay bichitos, si no, si está compactado, qué tipo de suelo es, ¿sí? Si es muy arcilloso, por ejemplo, yo me doy cuenta porque las que llueve se encharca muy fácil, ¿sí? No hay un buen drenaje. O más bien, si es súper arenoso, llueve y al toque ya está todo seco, ¿sí? Porque más bien hay demasiado drenaje. Entonces, todas estas son cosas que uno debe tener en cuenta para también ver cómo trabajarlo y cómo mejorarlo si es necesario. O si hay demasiado un pasto así muy perseverante, bueno, también cómo hago para que ya ese zacate no crezca y yo pueda efectivamente cultivar el cultivo de mi interés. Luego, otra cosa muy importante es el acceso al agua, ¿sí? Si nosotros queremos una huerta, bueno, ahora en invierno es un poco más fácil porque llueve, entonces eso no es un problema, pero en verano sí necesitamos regar, ¿sí? Porque y muy poquitos cultivos aguantan realmente al verano así, eh, sin una gota de agua de parte de nosotros. Entonces, para hacernos toda esta tarea llevadera, ¿sí? Que no sea que yo tenga un balde y caminar 300 metros o dar quién sabe qué vuelta para llegar al cultivo, sino que tengo una manguera, por ejemplo, que me va a facilitar el proceso, o una llave simplemente de la cual puedo agarrar un balde y pegar, ¿sí? Entonces, algo a tener en cuenta. Luego, los vientos son importantes, ¿sí? Un viento suave es beneficioso porque hace que los tallos crezcan fuertes, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener plantas resistentes. Ahora, si hay demasiadas ráfagas, ¿sí? Porque no hay ninguna barrera de árboles o de paredes o algún cerco artificial o natural que más o menos me filtre esas ráfagas tan fuertes, bueno, ya puede ser más bien contraproducente, ¿sí? Porque me va a quebrar las plantas muy fácilmente o también me va a secar mucho el agua del riego, ¿sí? El viento va evaporando muy rápidamente el agua, entonces también cositas a tener en cuenta para uno decir, bueno, esto quizás lo podría corregir con un cerco vivo, ¿sí? Planto aquí una enredadera que más o menos me las produce vientos fuertes. Entonces, todas cositas para que ustedes vayan pensando ese lugar al que tienen pensado poner su huerta, bueno, qué de todas estas cosas se cumplen o cuáles habría que empezar a mejorar. Y lo otro es, si no voy a sembrar directamente en el suelo, la elección de los recipientes, ¿sí? Entonces, ya sea en tarimas, como se ve acá, si voy a reutilizar, por ejemplo, el galón de la leche o el recipiente donde venía el detergente, ¿sí? Botellas de plástico, una llanta, ¿sí? Cualquier recipiente que vayan a usar, bueno, ahora vamos a hablar también de los tamaños, ¿sí? Según el cultivo que vayamos a sembrar, pues requiere de más o menos espacio para crecer. Y me faltó una última que son fuentes de contaminación, ¿sí? Entonces esto también es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo si tenemos animalitos en nuestras casas, ¿sí? Por ejemplo, perros, gatos, pueden ser fuentes de contaminación por sus excrementos, ¿sí? En los excrementos de estos animales hay microorganismos, es decir, bacterias, que nos pueden enfermar. Entonces es importante ver cómo hacemos para limitarles el acceso a nuestras plantas para no correr el riesgo de enfermarnos después, ¿sí? O los gatitos a veces que les gusta más bien escarbar y que pues, nos dañen las plantitas que con mucho cariño sembramos. Entonces, todo esto también a tener en cuenta. Otro ejemplo de fuente de contaminación
son todos estos gases de la calle donde circulan vehículos. Entonces, también si quiero hacer una huerta justo enfrente de mi casa donde hay un montón de tráfico, pues para la salud no va a ser lo más conveniente. Entonces, quizás evaluar otro lugar si tengo la opción y para que sea más saludable, ¿sí? Bien. Entonces, ahora hablando del suelo, sí, yo les dije, es fundamental. Si nosotros queremos plantas sanas, para nosotros mismos estar sanos, necesitamos sí o sí que el suelo esté sano, ¿sí? Entonces, ¿qué es un suelo? Es una mezcla de materiales que me permitan tener a una planta viva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué no sería suelo? Bueno, si yo tengo todo el patio cementado, eso no lo consideraríamos suelo, ¿sí? Entonces, suelo, lo que nos referimos es una mezcla de una fracción mineral. Estos suelen ser de origen rocoso, ¿sí? La roca molida, todo esto me aporta minerales. Algunas fuentes de mineral también pueden ser, bueno, huesos, ¿sí? Por ejemplo, esto tiene una gran fracción mineral. Las cáscaras de huevo, todo esto también nos aportan minerales, ¿sí? Pero pensando en un suelo, digamos, que se creó naturalmente, normalmente es a base de la misma roca que se va erosionando, limando con el viento, con los ácidos de las plantas, todo esto se va como descomponiendo y es lo que se encuentra como roca molida. Otra fracción súper importante para que un suelo esté saludable es el aire, ¿sí? Es decir, oxígeno. Aquí todos tienen compostera, me imagino, ¿verdad? Todos hacen compost en sus casas. Sí, Sí, sí. Excelente. sí. Bueno, genial, con ese entusiasmo, me encanta. Ok, y ¿se acuerdan que para que el compost funcione necesitamos oxígeno? ¿Sí? Es uno de estos factores que nunca puede faltar. ¿Por qué? Porque los microorganismos descomponedores, los que nos ayudan a reciclar toda esta materia orgánica, necesitan oxígeno. ¿Sí? Entonces, todos estos microorganismos también están presentes en un suelo y es por eso que, como parte de ese suelo, debemos tener espacios donde circule el aire. ¿Sí? Entonces, por eso les decía, si un suelo está súper compactado porque por ahí, no sé, pasó mucha maquinaria o porque no se sembró nada y ya casi que no hay materia orgánica, no hay raíces que crezcan ahí, ¿sí? O fue un suelo que estuvo cementado y perdió toda la vida que había ahí, probablemente no va a tener aire, ¿sí? Entonces es algo que podemos mejorar. Otra parte muy importante para un suelo es el agua, ¿sí? Entonces, un suelo también debe tener una humedad moderada, igual que el compost. Y una fracción que aunque sea pequeña, es indispensable para la salud de las plantas es la materia orgánica, ¿sí? ¿Y de dónde viene la materia orgánica? Bueno, ustedes que son composteros expertos ya saben de dónde viene, ¿sí? Viene de todos estos restos orgánicos. En el caso de nuestras casas, bueno, todos los residuos que generamos en las cocinas, en los jardines, que a través del compostaje transformamos en ya materia orgánica descompuesta, ¿sí? Y que ya es asimilable para las plantas. Entonces, todas estas fracciones, mineral, materia orgánica, aire, agua, son lo que necesita un suelo y una planta finalmente para crecer y desarrollarse plenamente. Hay algo que no mencioné aquí todavía, ¿sí? Que son los microorganismos. Entonces, nada de esto sería posible sin los microorganismos, ¿sí? Y ustedes composteros ya lo tienen clarísimo. Los microorganismos son los que hacen todo esto posible. Por eso, un suelo sano está definido por las tres M's, ¿sí? Tres palabritas que empiezan por M. Y son materia orgánica, mineral, que ya dijimos, y la tercera M son los microorganismos. Entonces es algo a tener en cuenta siempre que no le puede faltar a un suelo, bueno, materia orgánica, microorganismos, minerales. Todo esto hace que la salud de ese suelo y toda esa interacción entre la planta, el suelo, los microorganismos, haga un ecosistema estable, ¿sí? Resiliente y que funcione.
Entonces, toda esa red compleja la que hace posible a la vida. Entonces, bien, este es un videito que lo que más me interesa que vean es la textura, ¿sí? Hay un momento donde como que aplastamos el suelo y quiero que vean la esponjosidad que se ve en la imagen. Entonces, eso es lo que más quiero que se les grabe. ¿Querés que tus plantas crezcan sanas y fuertes? Un buen sustrato debe aportar nutrientes equilibrados, retener humedad y permitir la oxigenación de las raíces. Te enseñamos cómo preparar un sustrato bomba. Preparar la cantidad necesaria manteniendo las siguientes proporciones: 40% tierra negra, 20% granza de arroz, 10% fibra de coco, 5% harina de roca 5% cenizas. y nuestro insumo estrella, 20% de compost. Mezclamos bien y miren qué belleza. Ahora a sembrar nuestros almácigos y en algunas semanas tendremos plantines exuberantes. Recordá siempre agregar cobertura sobre la superficie. Bueno, ¿alcanzaron a ver esa escena donde se ve esa esponjosidad? Es correcto, así lo hicimos el sábado. Excelente. Bueno, usted ya pudo palpar esa esponjosidad, ¿no? Esa textura. Esa textura es muy importante para que las raíces, ¿sí? Puedan crecer libremente, no tengan un suelo así duro y tieso con el que hay que luchar para poder crecer y encontrar espacios, ¿sí? Entonces, si uno mantiene un suelo así, con aire, con espacios de aire, sí, va a poder generar este ambiente para que las plantas crezcan fácilmente y puedan más bien enfocarse en crecer y no tanto en luchar para poder acceder a los nutrientes, al agua, que es el que está en este suelo o sustrato. Entonces, todo esto se los voy a compartir, ¿sí? Luego por el chat de WhatsApp para que lo tengan. Vamos a hablar brevemente de cómo hacer este sustrato, este que vieron en el video, y un poquito de los beneficios del compost. Entonces ya todos ustedes producen este insumo estrella que es el compost y lo que nos ayuda, sí, es a mantener la humedad en el suelo. Si no hay materia orgánica, toda el agua del riego seguiría derecho, sí, se va para las capas más profundas de la tierra y la materia orgánica lo que nos hace, lo que nos permite es retenerla, ¿sí? La absorbe y la mantiene en las capas más superficiales para que las plantas puedan acceder a ella a través de las raíces. Hace que sea mucho más eficiente el riego. Luego también nos aporta nutrientes, ¿sí? Ustedes ya vieron el oro negro en el que se transforman nuestros residuos, entonces todo eso va a pasar a ser alimento para las plantas. Mejora la estructura, esto que tiene que ver con esa esponjosidad, ¿sí? Físicamente el suelo tiene unas cualidades importantes. Y algo también vital que ya vimos es un aporte de microorganismos benéficos, ¿sí? Probablemente han escuchado de nosotros los humanos y en general todos los animales, tenemos una microbiota, ¿sí? Y sin ellos, sin todas estas bacterias, levaduras que habitan nuestros cuerpos, no sería posible vivir como lo hacemos, o sea, digerir todos los alimentos que consumimos, tener las defensas que tenemos y toda la parte hormonal también está regulada por todos estos microorganismos. Entonces, las plantas son exactamente iguales, dependen por completo de que estos microorganismos estén y de que estén los benéficos, ¿no? Porque también existen los que las pueden enfermar. Entonces, sepan que mientras más microorganismos haya, más variedad, las plantas van a estar más sanas, más fuertes y no van a tener problema con los microorganismos que son patógenos, es decir, los que pueden enfermar. Esta es una receta que fue la que se mostró en el video de un sustrato así súper completo. Siento repasando un poquito de las 3 M's, ¿se acuerdan cuáles eran? Mineral, materia orgánica, microorganismos. Lo que vamos a hacer es una mezcla de tierra, mayoritariamente, compost, granza de arroz. Esto lo que nos aporta sobre todo es aireación, volumen para esta esponjosidad
La fibra de coco también nos ayuda a mantener la humedad y a dar volumen. Harina de roca es algo que se consigue en viveros, también nos aporta diversidad de minerales. Y otra opción es también agregar carbón, ¿sí? Que esto nos ayuda a crear Orlando, sus espacios dientes. donde los microorganismos pueden alojarse y tienen como un ambiente muy propicio para su desarrollo. Además de también aportarnos algunos nutrientes y retener agua. Entonces, sepan que este es un sustrato súper completo que pueden hacer si consiguen todos estos materiales. Y si no, algo mucho más sencillo es simplemente 40% compost, 60% tierra, ¿sí? Y con esto van a poder sembrar variedad de hortalizas. ¿Hasta acá alguna pregunta de lo que hemos hablado? De mi parte, todo muy claro. Gracias. Excelente, Ligia, gracias. Sí, una pregunta. ¿Ese sustrato sirve para sembrar en el suelo y también en macetas? Ok, buena pregunta. Estos son como para recrear a un suelo, ¿sí? Porque todo esto más o menos estaría presente ya en un suelo, digo, si vamos al jardín, ¿sí? Todo esto va a estar ahí presente. Ahora, si yo voy a sembrar en una maceta, en algún recipiente, tengo que recrear este ambiente, ¿sí? Entonces, todo esto son los insumos que me permitirían hacer. Ahora, si yo voy a mi patio y veo que ese suelo está bastante pobre, sí, o que hay que trabajarlo, o que no está compactado, lo que puedo hacer es agregar compost, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay una técnica que se llama doble excavado, que lo que se trata de hacer es de descompactar esa tierra, ¿sí? Por ejemplo, yo decido que en toda esta franja de, digamos, 1 metro de ancho por 5 metros de largo voy a sembrar. Entonces lo que hago es sacar toda esa tierra, más o menos una profundidad de 30, 40 centímetros, mezclarla con compost y volverla a poner ahí. ¿Sí? Esa sería una manera de trabajar ya un suelo directamente ahí sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, ya ustedes deben ver si ese suelo está apto o no y si lo puedo mejorar, por ejemplo, con compost. ¿Quedó Gracias. resuelta la duda? Bueno, continuamos. Entonces, en cuanto al diseño de la huerta, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar en base al espacio disponible que yo tenga y también la luz. Les voy a dar como alguna idea para que ustedes de ahí vayan, sigan investigando y adapten todo esto al espacio con el que cuenten. Luego vamos a hablar de la preparación del terreno, como les dije, cositas que hay que tener en cuenta. También acerca de las camas de cultivo o macetas, el tamaño según la planta que yo vaya a plantar y algunas otras aspectos importantes como cuánta distancia deben tener cada planta entre sí, asociación y rotación de cultivos, algo clave para la agricultura orgánica y algunas pautas también para que tengan en cuenta a la hora de regar. Entonces, vamos con el primero, ¿sí? ¿Qué debo tener en cuenta yo? Imaginemos que cuento con un espacio como el que se ve acá, digamos que hay unos 12 metros por 12 metros, ¿sí? Entonces, ¿qué no puede faltar que ya todos ustedes tienen? Una compostera, ¿sí? Para poder tratar todos los residuos, tanto de la casa como de la misma huerta, ¿sí? Coseché tomates, bueno, todas las hojas, tallos, todo eso lo puedo compostar, ¿sí? También hay preparados que yo puedo hacer con estos materiales, ¿sí? Pero en principio, pues lo más fácil sería compostarlo para tener mi propio abono y no tener que ir a comprar, ¿sí? Entonces, indispensable compostero. Luego, acceso a agua, sí, ya lo hablamos, es importante hacernos la tarea fácil. Entonces, si no hay, bueno, pensar cuán factible es instalar una manguerita. Luego, algo ya más complicado, pero si no sabemos, es hacer ya todo un sistema de riego. Entonces,
podríamos pensar en mangueras con huequitos, ¿sí? Pensados estratégicamente para que por goteo vayan irrigando a nuestras plantitas. O si no, pues a mano, obviamente. Luego, ¿qué más tiene esta propuesta? Cositas a tener en cuenta, lo mismo para hacernos la vida fácil, es que cada cama de cultivo, ¿sí? En este caso la cama está directamente en el suelo, podría estar elevada, como en el caso de esta cama central, es que no, que tenga las dimensiones de forma que yo pueda acceder para las tareas diarias. ¿Cuáles serían las tareas diarias? Bueno, regar, si no está lloviendo, deshiervar, sí, plantitas que van saliendo por ahí, que no son las que a mí me interesan, por lo tanto hay que sacarlas para que no compitan por recursos con la planta que sí quiero que crezca, ¿sí? También sembrar, cuando ya coseché voy a sembrar algo nuevo y mismo para cosechar. Entonces, algo así muy estándar es que cada cama de cultivo no exceda el 1,20 m de ancho, ¿sí? Esto está, digamos, tenido en cuenta porque un brazo más o menos que pueda llegar como al centro de la cama de cultivo para poder realizar todas estas tareas, ¿sí? Entonces, si yo hago una cama de cultivo de 4 metros de ancho, voy a tener que pararme en medio del cultivo para hacer todo, por lo tanto, pues no es muy cómodo. Entonces, diseñar ya con todas estas cosas en la cabeza. El largo de la cama no influye, ¿sí? Esto ya depende del espacio que tengamos. Otra recomendación es hacer una barrera de aromáticas, ¿sí? Vean que acá toda esta mandala está rodeada de aromáticas. Ujú. Bueno, acá hay girasoles, hay romero, ¿sí? Caléndula, se puede poner albahaca, acá tenemos albahaca, equinacia, ¿sí? Son aromáticas y plantas con flor. ¿Por qué creen que son importantes o qué han escuchado qué ventajas nos traen este tipo de plantas a una huerta? Polinización. Correcto, polinización. El 95% de los cultivos que nosotros consumimos dependen de la polinización de insectos, y la mayoría. Algunos, bueno, murciélagos, moscas, etcétera, pero sobre todo insectos como abejitas, ¿sí? Entonces, mientras más plantas con flor tengamos, ellos más nos van a visitar y los cultivos de interés, pues más chances van a tener de ser polinizados. Y otra cosa, se les ocurre todos estos aromas que para para repeler nosotros son agradables. insectos. Correcto, Julio, sí. A nosotros nos encanta, ¿no? El olor a romero, albahaca, pero hay muchos insectos que no les gusta para nada. Entonces nos ayudan a controlar naturalmente a muchas plagas. Y imagínense si ellos ya tienen toda esta barrera, pues hay menos chance de que ingresen a nuestra mandala y ataquen a nuestros cultivos. Por supuesto, esta es una idea, ¿no? Uno ya después puede decir, bueno, si mi huerta en realidad tiene este tamaño, en cada esquina voy a poner aromáticas o intercaladas con los cultivos, ¿sí? Entonces, son ideas para que luego las apliquen a sus lugares. Y algo a tener en cuenta también es, bueno, ¿de dónde viene el sol? Sí, sí, en este caso, por ejemplo, el sol viniera de la derecha y pasa así hacia la izquierda, bueno, una opción sería poner plantas que son altas, ¿sí? De forma que no le haga sombra a otros. Entonces, por ejemplo, si el sol hace así, yo puedo poner todas plantas altas acá para que en ningún momento le hagan sombra a plantas más chiquitas, ¿sí? Entonces, observar para adelantarse a estas cositas que pueden pasar. ¿Preguntas, algún aporte, algo que quieran contarle a los demás? Vieras que en mi caso me di a la tarea de meter bastante en lo posible, ¿verdad? Lo que es el tipo de plantas de flores y me dio un excelente resultado porque al tiempo logro ver tipos de avispas que no había vuelto a ver, por decir así, hace montones de tiempo.
mariposas increíbles, colores lindísimos que hace tiempo, bueno, ni sabía que existían, por ejemplo. Entonces, vieras que he visto que eso, incluso, aunque uno no lo crea, pero yo no sé si todos tienen la misma oportunidad de observar que uno incluso, yo no sé si les pasa, pero al hablarle a la planta o al saludarla o cierta, eso que uno va encontrando, ¿verdad? Como una cercanía con la tierra, con las plantas, es algo, bueno, en mi caso, así lo he ido percibiendo y logra uno ver que donde los cultivos, aunque sean 3 lechuguitas, en mi caso es personal, ¿verdad? Es para comer yo y tal vez para compartir con mis familias. No es una gran finca, no es un gran terreno, pero sí tuve que abocarme a darle como una vuelta a la tierra porque estaba con muchas, la usaban con muchas pesticidas, insecticidas y cosas así, y yo nunca, a mí nunca me ha gustado eso porque yo digo que sí se puede de forma orgánica cuidar la tierra. Entonces me di a la tarea de ir y he visto mucho, mucho el cambio en las hojas de los cítricos, en las lechuguitas. Y después de que tuve la oportunidad de la compostera, me di a la tarea de luchar por hacer las cosas bien y tratar de sacar buen abono, buen compost. Y para comprobarlo, lo hice de la siguiente manera. En un lugar donde nunca había sembrado nada, hice un recuadro con piedras y utilicé 40-60. Rellené eso y las lechugas que ahí se dieron era un sabor, algo espectacular, ¿verdad? Chiles dulces. Yo al principio les mandaba muchas fotos y cómo iban creciendo las plantitas y todo. Uno, para motivar un poquito y decir, sí podemos, sí se puede. Y dos, porque ella y la alegría, ¿verdad? Quiero decirles que sí, en mi caso es un resultado que vivo feliz, aprendiendo siempre que puedo, tratando de no perderme la oportunidad de charlas, de cosas presenciales en la medida de lo posible. Y en cuanto a dónde tengo la oportunidad de tener esto, es importantísimo. Yo digo que lo que es para comer y que eso se mezcle con algunas flores y que haya como esa convivencia. Yo digo que uno llega y uno siente como que las plantas están riéndose y todo, ¿verdad? Me ha dado un muy buen resultado. Y lo más importante, ya para terminar, es ver la cantidad de todo esto que llega a estas flores. Y digo yo, mire, eso cuánto hace que yo no lo veía por aquí, mire, las mariquitas se están volviendo, mire, las abejas, mire, las de mata de chayote que les fascina, las negrillas, pero algo increíble, ¿verdad? Y digo yo que ya, y aunque sea un granito que podamos aportar a este mundo tan en caos que está con respecto al calentamiento, digo yo que en buena hora. Y a todos los que estamos en esto, felicitémonos por darnos esta oportunidad de tratar de aportar, aunque sea ese granito de arena en medio de todo esto, ¿verdad? Muchas gracias. Ligia, gracias a usted, realmente súper inspiradoras esas palabras. Y sí, todo esto yo creo que es más que un granito, ¿no? Es porque no solamente lo estamos haciendo para nosotros, sino que estamos dando el ejemplo. Y, y esto de empezar a ver a estos insectos que aparecen es impresionante. O sea, ustedes están en San Isidro, que es un poquito más verde, ¿no? Están más rodeados de verde. Yo les cuento, yo estoy en pleno San Pedro, Montes de Oca, una zona bastante urbanizada y lo mismo, tengo ahí mi pequeña
huertita donde se puede y es así, o sea, llegan mariposas, llegan unos insectos que uno de otra manera no vería y es muy lindo ver que uno los está alimentando y dándoles un hogar que de otra manera ya perdieron. Entonces, sí, sí es importante eh, y la verdad que en el día a día esto nos llena y nos da un poco más de esa conexión tan necesaria con la naturaleza, ¿no? Con el resto de seres que habitamos este planeta. Así que muchísimas gracias por esas palabras. Bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando de la preparación del terreno, ¿sí? Y esto aplica para lo que había preguntado por ahí, creo que fue Julio, si es necesario mezclar ya el suelo que tenemos con compost. Bueno, eso va a depender del suelo que estemos tratando, ¿sí? Si hay que deshiervar o no. Por ejemplo, el zacate es algo que cuesta mucho lidiar porque es muy fuerte, ¿sí? Entonces, una forma de manejarlo, ¿sí? Es cubrirlo con cartón, por ejemplo, o sea, todo esto antes de empezar la huerta, ¿no? Cubrir con cartón y empezar a sembrar en sí. Entonces va a dejar de tener el acceso al sol, el cartón en algún momento se va a desintegrar, pero ya cuando se haya desintegrado, el zacate ya cumplió, ya no va a poder tener chances, ¿sí? Ya van a estar las otras plantitas ahí establecidas. Entonces es como una forma de manejar. Si hay que descompactar el suelo, ya hablamos del método de doble excavado, pueden también seguir investigando al respecto, ver videos para que quede un poquito más claro. Y si tenemos abono y microorganismos benéficos, también pues es una excelente forma de ya crearnos el mejor suelo apto para cualquier tipo de hortaliza. En cuanto a las macetas, ¿sí? Cada cultivo obviamente depende del tamaño que vaya a ocupar, no solamente de forma aérea, ¿no? Sino que siempre hay que pensar en la parte de abajo, en la parte que no vemos, que son las raíces. Entonces les doy aquí algunos ejemplos de profundidades y volúmenes de recipientes según la planta que decidamos cultivar. Entonces, por ejemplo, plantas como lechuga, albahaca, cebollino, fresas, cebolla de verdeo, que es este cebollín como más grande, perejil, arruga, ¿sí? Todas estas necesitan menos espacio. En un recipiente de unos 5 litros ya es suficiente y van a poder tener un desarrollo pleno. Ya después hay otras que necesitan un poquito más de espacio, estamos hablando de 10 litros, como el cale, la remolacha, ¿sí? Que crece para abajo, la selga, el puerro, la zanahoria, el nabo, rabanito. Entonces vean que ya estamos hablando de un desarrollo subterráneo, ¿sí? Algunos porque las raíces son grandes y otros porque el mismo tubérculo o engrosamiento del tallo que nos vamos a comer crece para abajo. Entonces imagínense una remolacha, bueno, necesita bastante profundidad para crecer. Entonces es como imaginarse, bueno, esta planta, ¿cómo va a crecer? ¿Sí? Y no solo para el espacio que yo le tengo que dar, sino también a quién voy a plantar al lado. Entonces ya de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Eh, y también ya después otros como tomates, repollos, ajos, chiles, brócoli, necesitan un poquito más. Papa, yote, puerro, pepino, berenjena, poco más, ya recipientes de 20 litros, y sandía, yote, melón, maíz, pues mucho más. ¿Sí? Entonces todos estos, si tenemos la posibilidad de plantarlos directamente en el suelo, mejor, y si no, asegurarnos de que el recipiente que elijamos tenga el espacio suficiente. En cuanto a la profundidad, sí que es importante que mínimamente sea de 20 centímetros. ¿Sí? Si es algo muy poco profundo, va a costar, ¿sí? Porque ellos se desarrollan bastante para abajo. Entonces, mínimo 20 centímetros y si puede ser más, mejor. Bien, y en cuanto a las distancias, ¿sí? Entre plantas, lo que les hablaba de imaginarse, por ejemplo, si sembré un repollo, bueno, han visto un repollo así, la planta entera, no solamente es esta, este cogollito así de hojas que nos comemos, sino que además tiene unas hojas gigantes que lo rodean.
Entonces, si yo le pongo, por decir, una arúgula, una lechuga muy cerca, pues este repollo la va a invadir y la otra no va a tener ni sol y muy probablemente por abajo en el suelo también se van a estar ahí como empujando. Entonces, tener eso en cuenta. En promedio, podemos hablar de entre 15 y 30 centímetros de distancia entre cada semillita o cada almácigo que plantemos, según la planta de la que estemos hablando, ¿sí? Y luego, si tenemos crecimiento subterráneo, como les decía, zanahoria, remolacha, papa, también una estrategia puede ser intercalar plantas, por ejemplo, una zanahoria que va a crecer hacia abajo, hacia la raíz, ponerla cerca de una planta que más bien no va a tener tanto desarrollo subterráneo, sino más bien aéreo, ¿sí? Como una lechuga, una espinaca. Entonces, pensar en todo esto a la hora de pensar a quién le voy a sembrar al lado. Y también otras, tener en cuenta como trepadoras o rastreras, ¿sí? Estas que necesitan ahí ir escalando como el pepino, como la sandía, o las que necesitan tutoreo como el tomate, bueno, sembrarla en un lugar donde yo ya sé que le voy a poder dar de algo que trepar o de donde voy a poder colgar algún hito o poner algún palo, algo para que se puedan tutorear. ¿Sí? Tutorear es cuando le damos un soporte a la planta que por sí sola, entonces se caería ya luego también con el peso de los tomates, entonces sí necesitan como una ayudita extra. Bien. Y este cuadrito, bueno, vamos a ver en detalle ahora, pero a modo de ejemplo, esto se los voy a compartir para que lo tengan disponible, ¿sí? Hay algo que se llama la asociación de cultivo. Entonces, lo que busca es aprovechar todas estas relaciones sinérgicas y benéficas que tienen plantas unas con otras, es decir, que hay plantas que les va muy bien si están juntas y evitar lo contrario, ¿sí? Que hay plantas que no les va tan bien cuando están juntas. Entonces, evitar que estén cerca y tenerlo en cuenta a la hora de sembrarlas. Entonces, veamos un ejemplo. Acá lo que nos dice la tablita es el cultivo que queremos sembrar. Entonces, por ejemplo, decidí que voy a sembrar cebolla o ajo, ¿sí? ¿A quién le voy a poner al lado? Bueno, todos estos son ejemplos de plantas afines, ¿sí? Entonces, le puedo poner cerca fresa, tomate, lechuga, manzanilla, berenjena, acelga, zanahoria, remolacha. Todos estos, ya esto está súper estudiado que se llevan bien, ¿sí? Ya sea porque o no compiten por nutrientes, por agua, ¿sí? Y además hay características de una planta que le vienen bien a la otra, ¿sí? Por ejemplo, repeler insectos que son plaga para esta, justo si yo le pongo al lado a la albahaca, hace que no llegue tal insecto que me atacaría al tomate, por decir, ¿sí? Entonces, se protegen entre sí. ¿Y a quién no le debería plantar al lado? Bueno, en este caso de la cebolla y el ajo, frijol, coliflor, brócoli, repollo, puerro o cali, ¿sí? Entonces, esta tablita la van a tener para que ustedes tengan estas herramientas luego disponibles. Acá continúa la tablita con más ejemplos. ¿Sí? Tenemos pepino, tomate, perejil, a quién sembrarle al lado y a quién no convendría. ¿Preguntas, dudas de este tema de la asociación de cultivos? ¿Quedó claro qué significa? Sí, creo que ese tema es muy importante porque uno comúnmente no está relacionado con qué no colocar o qué no sembrar al lado del otro cultivo. Uno piensa que puede sembrar de todo, pero qué buena esta información porque uno comúnmente no la conoce. Muchas gracias. Sí, una Claro, pregunta. sí. Culantro y apio se pueden, porque no veo ahí en ningún lugar culantro, se pueden sembrar juntos. Culantro y apio sí, a ver si lo encontramos por acá. El apio creo que sí estaba. Apio,
Apio ¿Puedo sí, retomar? lo que no veo es culantro. Sí, no, no está. Esto es como una guía sobre todo de las relaciones benéficas, ¿sí? Ya luego también hay interacciones que son neutras, que ni le viene bien ni le viene mal, como que está bien, ¿sí? Entonces, esto es como algo para que uno sepa que puede potenciar todavía más al apio o al culantro, o directamente, como en este caso que decimos, sí, da igual, ¿sí? Entonces, si no lo ven como antagonista, pues posiblemente sea neutro, ¿sí? Igual, esto es como una recopilación de varios trabajos que hay ya en Costa Rica. Ustedes pueden seguir investigando y ver, a ver también otras experiencias de un ejemplo en específico que quieran investigar. Yo Pero tengo buena la una clase. consulta. Adelante. Hola, sí, yo soy Katy, buenas noches. Estás todo muy Bueno, interesante y eso, bueno, súper claro. Vieras que yo empecé, este es como el segundo intento que hago en mi huerta, pero yo esta vez decidí, al principio hice, no sé cómo le dicen, bancales o en cajas, cajones sin fondo. Y con todo eso, que iba primero la parte del cartón y con todo. Me funcionó por un tiempo, después no. Decidí hacer un cambio y ahora lo que hice fueron cajones en alto. También para no tener que ver a poder permanecer por los dolores de cintura allá por la edad y por todo esto. Entonces, la consulta mía es la siguiente. Al hacerlos en alto, tengo varios, pero el lugar donde los tengo ahorita que llovió un montón, eh, sí, no tienen fondo porque sí traté de que el agua pueda salir en cuanto cuando hay lluvia, pero yo no sé si fue por la cantidad tan exagerada que más bien se me hicieron como charcos. O sea, lo único que me sobrevivió bien fue en este caso el cebollín, ¿verdad? Pero lo demás, y entonces yo estaba analizando qué hago, o si los cubro, si cada cajón, ¿verdad? Le pongo un tipo de techo porque pensé también cuando hay mucho sol, el sol es muy fuerte, si tengo un lugar para regar, para riego, ahí a la pura par, pero sí me quedó esa duda y además pensé que si las semillas que estaba usando también, yo no sé si las semillas se ponen malas, perdonen la pregunta, pero oye, estoy empezando en esto. Sí, porque en algún momento yo me acuerdo que habían cosas que podía sembrar y me producía muy bien, pero un momento a otro esas semillas yo no sé si es que vencen o hay semillas malas, ¿verdad? Entonces, sí, porque yo aquí quiero como ir aprendiendo, pero sí quería saber eso, porque yo hice, tengo cajones, le puse todas estas capas, yo tengo la compostera, pero ahorita con este montón de agua, definitivamente no lo logré, entonces digo yo, ¿qué será? Que mejor las cubro, pongo techo, ¿verdad? Cada una, o le pongo algo con, no sé, algo de madera y le pongo plástico encima, no sé, para que me orienten por perfecto. ahí. Sí, súper buenas las preguntas. Recuerden, acá estamos para aprender, entonces todas las preguntas son válidas. Ok, vamos por partes. Si algo se me olvida, me decís. Sí, en cuanto a las semillas, es un tema muy importante el cómo almacenarlas. Sí, las semillas, hay algunas que duran más tiempo, otras no tanto, entonces sí, si las podemos almacenar, por ejemplo, en frascos de vidrio y en la refri, les vamos a alargar la vida útil un montón. ¿Sí? Si las tenemos ahí donde están expuestas constantemente a cambios de temperatura o mucho calor o humedad, y muy probablemente ya van a dejar de ser viables, ¿sí? O sea, van a dejar de poder germinar. Entonces, siempre almacenarlas bien sequitas, si puede ser en vidrio y en la refri, ¿sí? Em, Luego, en cuanto a, bueno, y la calidad, sí, obviamente va a depender. O sea, yo puedo almacenarla súper bien, pero si ya la semilla estaba mala, pues nada que hacer. Entonces, también está bien ir teniendo un registro Yo no me trago nada de eso. de, por ejemplo, dónde compré estas semillas. Sí, yo estoy segura que las guardé bien, que no las guardé durante tanto tiempo y no me germinaron. Entonces, yo acordarme también de dónde salieron para decir, bueno, aquí ya no voy a volver a comprar, ¿sí? O lo contrario, estas me salieron súper bien, me germinaron excelente, las plantas 10 puntos, entonces, bueno, es una fuente
de semillas pues bastante confiable y que me sirvió. Entonces, también tener eso, etiquetar los frasquitos, ¿sí? Como para al final no llevarnos frustraciones de que no me germinó ninguno, ¿sí? Sino ir aprendiendo en la marcha. Luego, en cuanto al riego o la lluvia, ¿sí? Primero es importante, como vos decís, tener un buen drenaje, ¿sí? Cuando decís que tenías estas camas o bancales sin fondo, no me queda claro si significa que no están agujereadas, si no tienen drenaje, o a qué te Es referís que con... los primeros que hice eran en tierra, o sea, todos en el Directa. suelo. Entonces, lo que Ok, hice fue el rectángulo en madera y verá, sí. para, o sea, quité el zacate que había en ese momento, le puse al final la primera capa era de cartón y luego ahí empecé inclusive esta boñiga de caballo, ¿verdad? Ahí, y la parte ya de la tierra con granza. Por un tiempo me funcionó, pero igual llovía mucho y después ya muchas cosas no me germinaban. Pero ya después, eso fue hace como año y medio. Este año digo yo, no voy a llevarlo con calma y decidí hacer cajones, pero en alto. Lo que hice fue poner como en el fondo algunas, em, digamos, de madera, no, no como cubrirla toda y hacerle huecos al fondo, sino nada más tomé algunas reglas, las puse al final, al fondo, y luego le puse esto, eso verde, o bueno, un sedazo, y luego le puse ahí otra tipo de tela para que cuando llueva, o sea, no se me salga la tierra en sí, pero que si llueve se pueda drenar sin ningún problema, ¿verdad? Pero en estos días sí, o me coincidió con mayo, que aquí en San Isidro llueve demasiado, y sí me di Ujú. cuenta que a pesar de tener, eh, bien digo yo, en cuanto a drenaje y esto, sí se me acumuló demasiada en unos sectores, demasiada cantidad de agua. Entonces digo yo, ¿qué hago ahora? O si voy tapando, porque he estado observando y he visto que en algunos lados a los cajones les ponen como en madera y los cubren como en plástico. Digo yo, esto me puede servir como tipo invernadero en cada uno o me puede servir inclusive para las plantas trepadoras que en algún momento pueda sostenerlas. Pero entonces esa era la pregunta, si pueden, porque las tengo en un espacio al aire libre. Entonces, si llueve mucho, Sí, demasiada cantidad de agua. Y si cuando hace sol, demasiada cantidad de sol. Entonces digo yo, ¿qué entiendo, hago? sí. Si las cubro o no. Bueno, ya por donde has ido pensando las opciones de solucionarlo está muy bien. Eh, Aquí afortunadamente, bueno, ahora ya está lloviendo más, que lo necesitábamos, pero sí, a veces ya si es demasiada la lluvia puede ser conflictivo. Entonces, una forma de apaciguar un poquito la cantidad de agua es, como vos decís, con uno de estos sedazos que dejan gotear, pero no le va a caer todo este aguacero, sino que parte también se va a ir como hacia los costados, ¿sí? Entonces hacerle como una especie de techito donde sí le caiga agua, pero no tanta y no directamente así la gota con mucha fuerza, ¿sí? Entonces puede ser eso, un sedazo, puede ser también, como vos decís, una trepadora que funcione como techo, entonces ya también que me filtre un poquito del sol para que le llegue, pero tampoco en exceso, ¿sí? Entonces, todo esto va a depender de qué estemos cultivando, pero estas son formas de ir regulando cuánta agua, cuánto sol, ¿sí? Entonces, muy eh, la observación y la experiencia que contás. El drenaje, por lo que me Gracias. contás, no sería un problema, entonces más bien es que el estallo demasiado. Entonces, sí, estas son formas de mejorar esa situación. Perfecto, muchísimas Y gracias. esto que mencionaste de Ajá. invernadero, que se ven muchos Sí. videos por ahí en YouTube, en todo esto, son buenos, se ven muy bonitos. El problema que tienen a veces es la temperatura, ¿sí? Ujú, Porque se calientan demasiado. Entonces vos imagínate, si ya el sol directo era mucho y yo le pongo además ahora algo que me va a hacer que se caliente mucho más, voy a quemarlo todo, ¿sí? Entonces, ujú. Sí, yo pensé sobre todo a esa inclusive escala tan comenzaran, pequeña, yo pensé ponerle
como una, no sé, sí, como un tipo de, algo que me sostenga el sarán, que yo sé que el sarán tal Claro. vez cubra de alguna forma que no me caiga directamente, pero esta vez sí se me posaron todos los cajones, con estas lluvias se me emposaron y no, ¿verdad? Entonces, yo aquí volver a intentar de nuevo. Sí, y hablando de las lluvias eh, bien generosas, también lo que vamos a hacer es crear alguna especie de techito, algo y donde el agua va a caer, ya sea con una cuerda, con una cadena, dirigirla, ¿sí? Todo el excedente a estañones, tanques de reservas. También es una forma de aprovechar estas lluvias a nuestro favor, de poder almacenar esa agua para los momentos donde no hay tanta, ¿sí? O incluso esa agua que podemos utilizar para regar las plantas que tenemos bajo techo, para incluso para el desagüe, o sea, para la descarga de los inodoros, para un montón de cosas que no necesitamos necesariamente usar agua potable, ¿sí? Entonces, ya que hablamos de eso, bueno, ahí dejo de cómo podemos usar esa agua en exceso para otras cositas. Bien, y les hablé también de esto que es la rotación de los cultivos. Entonces, ¿en qué consiste? Ustedes imagínense que una planta, ¿sí? Digamos que el maíz, por así decirlo, tiene ciertos requerimientos nutricionales, sus raíces crecen de cierta forma, ¿sí? Entonces nosotros, si empezamos a cultivar maíz este año, otro año y el otro año, y en ese suelo solo siembro maíz y maíz, en algún momento todos esos nutrientes, minerales, etcétera, se van a agotar, ¿sí? Sobre todo si yo no los repongo. Entonces, algo muy inteligente es ir rotando el tipo de cultivo en ese mismo suelo, ¿sí? Entonces, lo que se trata es de ir variando los recursos que se están extrayendo del suelo, evitar que las mismas placas ataquen, ¿sí? Si yo todo el tiempo les estoy dando la misma comida a esos insectos, hongos o bacterias que pueden ser tóxicos, ellos cada vez se van expandiendo, haciendo más fuertes y mi próximo cultivo va a ser más vulnerable que el anterior. Entonces, mientras yo vaya variando, como estas relaciones entre plagas y plantas son bastante específicas, voy a ir rompiendo con estos ciclos, ¿sí? Y también se puede usar a favor para ir también mejorando las propiedades del suelo. Denme un segundo, conecto el celular. Em, Por ejemplo, plantas como los repollos, los nabos, las rabanitos, todos estos nos ayudan a descompactar. Entonces es una forma también de aprovechar ese crecimiento, ese desarrollo subterráneo para ir trabajando la tierra y que el próximo cultivo esté en mejores condiciones. Sí, hay otras plantas donde también fijan nitrógeno, que es decir, que toman el nitrógeno que hay en el aire y lo fijan en el suelo. ¿Sí? El nitrógeno es uno de los elementos más importantes en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Entonces, plantas como leguminosas, por ejemplo, frijoles o algunas cubitáceas como el ayote, nos ayudan justamente a traer ese nitrógeno que es tan abundante en el aire y ponerlo en una forma que es asimilable por las raíces de las plantas. Entonces, un ejemplo de rotación para ejemplificar esto sería, yo esta vez sembré tomate o chile o berenjena, que son familia que se conoce como las solanáceas, ¿sí? Entonces, la próxima vez, ya cuando yo coseche mi solanácea, voy a plantar apiáceas o liláceas, ¿sí? Por ejemplo, zanahoria, apio o nabo o cebolla, puerro, ajo, ¿sí? La próxima vez, ya cuando yo coseche mis apiáceas o liláceas, voy a plantar asteráceas o diáceas o cucurbitáceas, ¿sí? Que son estos ejemplos de acá, lechuga, selga, espinaca, calabaza, pepino. Y luego voy a poder plantar fabáceas, que son estos frijoles, o crucíferas, como el repollo, la cale o el brócoli. Y así voy a ir variando, ¿sí?
Este es un ejemplo de muchos, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, investiguen más y lo apliquen. En cuanto al riego, ya hablamos un poquito de que es prudente que el agua no caiga con tanta fuerza en la tierra, ¿sí? Porque esto lo que hace es compactar cada vez nuestro suelo. Entonces, primero, en cuanto al riego, es importante saber qué necesidad tiene cada planta, ¿sí? Si esta necesita mucha agua o necesita poca, entonces eso también tenerlo en cuenta a la hora de poner plantas cerquita, porque si hay una que necesita un montón de agua y la pongo al lado de una que más bien se pudre muy rápido, si yo le pongo mucha agua, bueno, voy a tener que elegir entre una u otra, ¿sí? Siempre el suelo debe tener cierta humedad, ¿sí? Pero también no pasarnos como a lo que charlábamos con Katy, ¿sí? Entonces, escarbar un poquito, ver cómo están esos 2, 3 primeros centímetros y siempre ver que esté húmedo y mantenerlo así. Y algo muy importante a la hora de regar es evitar mojar las hojas, ¿sí? Cuando nosotros manguereamos todo así, lo que hacemos es propiciar a que puedan crecer ahí bacterias, hongos en las hojas, ¿sí? Entonces, si podemos evitarlo y más bien regar directamente en el suelo, mejor. Obviamente con las lluvias esto pues no es posible, llueve así como llueve, entonces no hay nada que hacer, pero si tenemos un sistema de riego manual, por ejemplo en verano, mejor sí tener esto en cuenta de que sea un chorro suave y que vaya directamente al suelo sin mucha presión. Al igual si usamos ya riego automatizado, como se ve acá, por goteo, con mangueras con agujeritos. Y ya también si lo queremos hacer mucho más elaborado, ponerle un temporizador de acuerdo a la cantidad de agua que se necesita, ¿sí? Para hacerlo lo más eficiente posible. Bien, y en cuanto al mantenimiento, ¿sí? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta en el día a día, semana a semana? Bueno, una cosa es deshiervar, ¿sí? Sacar esas plantas que no quiero que compitan con las demás. Poner cobertura vegetal, que ya les voy a explicar qué es, súper importante. Control cultural, algunos controles que hacemos nosotros manualmente. Aplicación de biopreparados, que también les vamos a compartir algunas recetas de repelentes, de estimuladores de crecimiento, de germinación. Y también muy importante la producción continua, que nos va a permitir siempre tener algo que sembrar, siempre tener algo que cosechar y que no haya lapsos donde, ups, no planifiqué nada y ahora ya no tengo que cosechar. Entonces, empezamos por deshiervar y la cobertura vegetal, ¿sí? Entonces, la cobertura vegetal lo que trata es de mantener siempre el suelo cubierto, ¿sí? Y algunos ejemplos son chips de madera, hojas secas, fibra de coco, mismo cartón o zacate seco, ¿sí? Entonces, un principio súper importante es que el suelo nunca esté desnudo, ¿sí? Que no esté así expuesto al sol y a la lluvia con ese impacto tan fuerte que queremos evitar, ¿sí? Entonces, se trata de yo preparar mi suelo, sembrar mis plantitas y aplicar cobertura, ¿sí? Este es no, algo que no puede faltar. Entonces, todos estos ejemplos son válidos, usen lo que tengan o consigan fácil y lo que logramos es reducir la evaporación muy rápida del agua, ¿sí? Si el suelo está descubierto, toda esa agua del riego se va a evaporar muy fácilmente. Entonces nos permite mantener ahí la humedad que va a condensar en la cobertura y nuevamente caer al suelo. Luego crea un ambiente propicio, ¿sí? De oscuridad y de humedad para los microorganismos y la mesofauna, que son organismos como chiquitos y medianos del suelo, que es súper importante para su salud. Entonces, esto nos ayuda justamente a crear estos microambientes necesarios. Luego también es algo que nos va a ayudar a que no crezcan las llamadas malezas, ¿sí? Que serían las plantas
no objetivo, las que no nos gusta que estén ahí, porque justamente no les permite acceder al sol. Es fundamental. Entonces, también nos ayuda ahí. Y otra cosa es que a mediano plazo se va a ir descomponiendo. ¿Sí? Si nosotros ponemos ahí hojas secas, bueno, en algún momento esas hojas secas van a pasar a ser parte del suelo, entonces otra vez tengo que aplicar cobertura vegetal para siempre mantener al suelo cubierto. ¿Quedó clara esta parte? La importancia. Sí, Bien, gracias. El control cultural lo que trata es de controlar manualmente a las plagas, ¿sí? Esto obviamente es posible si tenemos una huerta pequeña, mediana, ¿sí? Si tenemos grandes extensiones de cultivos, pues no va a ser posible controlar de esta manera, ¿sí? Pero básicamente es vi hojas que están atacadas por un hongo, una bacteria, bueno, las corto a mano, ¿sí? O con un cuchillo, tijeras que siempre estén limpias y las composto, ¿sí? Para evitar que esa plaga se expanda a otras hojas o tallos o raíz, ¿sí? Luego veo, por ejemplo, una planta y veo que se llenó de orugas podadoras, ¿sí? Entonces, el control cultural se trata de irlas agarrando y compostando o eliminando manualmente para que no arrasen con todo, ¿sí? Otra plaga muy frecuente es babosas o caracoles, sobre todo en esta época donde está todo más húmedo, ¿sí? Entonces podemos también implementar estrategias como poner una barrera de cáscaras de huevo trituradas alrededor de la huerta o alrededor de una planta, porque a ellas no les gusta caminar por ahí, ¿sí? Es como muy duro, muy filoso, entonces evitan pasar por ahí, por lo tanto va a evitar que lleguen a nuestras plantas. Y también otro remedio para tratar a las babosas y caracoles es aplicar foliarmente, es decir, a la hoja, tierra de diatomea, ¿sí? Que son unas microalgas que se venden así en forma de polvo, eh, porque también, y al igual que las cáscaras de huevo, tienen unos cristales chiquititos que no les gusta para nada a estos animalitos. Entonces lo evitan, por lo tanto no van a visitarnos si lo tenemos aplicado en la tierra y en las hojas. Y otro visitante muy frecuente son las mosquitas blancas. Sí, acá en Costa Rica esto se está convirtiendo en un problema bastante grande. Entonces hay que como intentar convivir, ¿sí? O sea, todos estos insectos son normales o animales, lo que hay que tratar es que no arrasen con todo, ¿sí? Sino manejarlos, darles un manejo para disminuir a las poblaciones. Entonces, para el caso de la mosquita blanca, la aplicación también a la hoja de jabón potásico, se disuelve el jabón en agua y se aplica al menos una vez a la semana, ayuda a mantenerlas alejadas. Julio. Sí, con respecto al jabón potásico, eh, es excelente, yo lo uso, pero yo lo fabrico porque no he podido conseguir en el país. ¿Usted sabe si en algún lugar se consigue aquí jabón potásico ya listo? Y tierra de Sí, diatomea, ¿dónde se consigue? ok, hay un contacto, yo se los puedo pasar ahí por el grupo, se llama La Huerta de Jay, voy a escribirlo acá en el chat. Ellos tienen todos estos insumos, están por Moravia y hacen envíos. Huerta Ah, de Jay. excelentes. Se lo agradecería si me pasa el contacto. Aprovecho para consultarle. Nosotros vamos a tener acceso a esta presentación después. Sí, por supuesto. Hoy mismo terminamos la charla y se las comparto por el grupo de WhatsApp. Excelente, muchas gracias. Con gusto. Bueno, y otras tareas consideradas como el control cultural son el tutoreo, ¿sí? Son tareas en las cuales nosotros intervenimos mano a mano. En el caso del tomate o los chiles, lo que necesitan es que les brindemos un soporte, ¿sí? Para evitar que se quiebre el tallo y que los frutos toquen el suelo y se puedan infectar de algún hongo que está por ahí presente. Entonces,
se puede, no sé si alcanzan a apreciar en el fondo de la imagen, hay como unos palos rígidos a los cuales se van amarrando con suavidad a las plantas de tomate o de chile para que vayan siguiendo este soporte y en el momento en el que ya fructifican y pesan más, no caigan al suelo. Entonces, ir como pendiente de cuando vayan creciendo y ir guiándolos. Otra tarea que ya les mencioné los beneficios es mantener siempre la cobertura vegetal. Entonces, si yo ya veo que se empezó a esparcir o lavar o a descomponer, vuelvo a aplicar cobertura para siempre mantener el suelo cubierto. Y ustedes ya fabrican compost, ¿sí? Entonces pueden abonar según la planta cada 2, 3 semanas. Eso sí, les recomiendo que investiguen un poquito más de las plantas que decidieron cultivar para que vean la frecuencia de abono. Y reponer todos estos nutrientes y minerales que estamos extrayendo a través de las cosechas. Luego, en cuanto a aplicaciones de biopreparados, ¿sí? Biopreparados son insumos que preparamos a base de plantas o microorganismos que nos ayudan ya sea a volver a poblar o controlar a todos los otros microorganismos que no son tan benéficos, ¿sí? Otros como el M5, que es un repelente, ¿sí? O algunos otros que podemos preparar como el té de compost, que es como literal hacer una infusión de compost, ¿sí? En agua, mantenerlo bien aireado y lo que logramos es como reproducir, expandir, potenciar ya todas esas propiedades que tiene el compost, pero en un insumo líquido. Entonces también esto lo podemos aplicar en forma de riego. O también otro insumo muy bueno es el humus líquido de lombrices para, por ejemplo, si vamos a hacer semilleros, germinar semillitas o almácigos, eso ayuda a que se estimule la germinación y también el crecimiento de las raíces. El primero, no se los mencioné, se llama MM, también conocido como microorganismos de montaña, y son preparados que nosotros podemos hacer en nuestras casas para capturar todos esos microorganismos que ya están presentes, por ejemplo, en un bosque, ¿sí? En el suelo de nuestro jardín, y reproducirlos para luego volverlos a aplicar al suelo, pero ya en un mucho más abundante. Entonces, no voy a ahondar en la preparación de cada uno de estos, ¿sí? Se los menciono para que sigan investigando. Voy a compartirles la receta de los microorganismos de montaña casera para que ojalá se animen a hacerlo. Y en cuanto a la producción continua, ¿sí? De lo que se trata es de ir planificando, ir teniendo un plan de, bueno, sembré, ahora sembré un montón, germiné semillas, por así decirlo, ya tengo mis almácigos, los voy a plantar y mientras crecen, hago más almácigos, ¿sí? Germino más semillas para que ya siempre tener una producción continua y no quedarme en algún momento sin plantas, ¿sí? Entonces, es en cuanto a la planificación. Luego hay también ciertos momentos que tienen que ver con la luna que podemos tener en cuenta para ya sea germinar o para si queremos hacer esquejes o si queremos cosechar, ¿sí? Entonces, al igual que en las mareas, vieron que las mareas están influenciadas por la luna, que son todos estos movimientos y fuerzas gravitacionales que hacen que todas estas masas de agua tan grandes suban o bajen. Entonces, en las plantas también tiene cierta influencia la luna y lo que hace es que la savia, que es como, por así decirlo, la sangre de las plantas, se encuentre o más arriba o más abajo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos luna llena, los nutrientes van a estar más concentrados arriba, en la parte aérea, entonces van a estar más en las hojas, en los frutos, por lo tanto, sería un buen momento para cosechar, porque justamente todos los nutrientes están ahí concentrados, ¿sí? O quiero hacer esquejes, bueno, lo mismo, para que ya luego esa energía se vaya
a toda la parte de la producción y enraizamiento, ¿sí? De las raíces. Luego, por ejemplo, en cuarto creciente o menguante, los nutrientes están más concentrados en el tallo. Entonces, si estamos acá, bueno, quizás me espero para cosechar, ¿sí? O sobre todo si lo que queremos es cosechar raíces, bulbos, rizomas, es decir, la parte subterránea, deberíamos cosechar o trasplantar en luna nueva, ¿sí? Entonces, plantas como la zanahoria, la remolacha, la cebolla o el ajo, conviene cosecharlas más bien en luna nueva. Julio tiene la mano levantada, no sé si fue de hace un ratito o tenés alguna No, pregunta. no, la acabo de bajar. Gracias. Ah, ok, está bien. Bueno, y con esto finalizamos esta charla. Espero que haya sido de gran ayuda, que si ya siembran, bueno, que se animen a más y que si todavía no lo hacen, pues por supuesto que empiecen mañana mismo. Así que quedo acá por si hay alguna duda, pregunta o quieren también compartir alguna experiencia. Por mí todo muy claro y muy agradecido, muy interesante. Muchas Yo gracias. quiero consultar una cosita. Claro que sí. Es respecto a la cochinilla. Esa agua con jabón azul, pero esa agua tiene que estar hervida o tiene que hervirse con el jabón o es solamente se revuelve el jabón azul con el agua. Ok, si está caliente va a ser más fácil que se disuelva, y si no en frío lo que se puede también es como licuarlo. Entonces se hace como una especie de batido de jabón. Ah, ok. Y no hay problema, tengo una mata que tiene cochinilla, pero está toda en el tallo. No hay problema de ponerle en el tallo. No, no hay ningún problema. Ok, gracias. Entonces, me dice que